es el balance, el legado que Alejandro Toledo deja en la política peruana? En pocos momentos, en realidad, a lo largo del día conoceremos cuál es la decisión del Poder Judicial sobre el pedido de la Fiscalía de una pena de 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. Toledo habría recibido, pidió una coima de 35 millones de dólares y habría recibido aproximadamente 30 millones de dólares entre los años 2006 y 2011. El expresidente, por supuesto, niega todos los cargos, pero hay que decir que su defensa es bastante débil, su argumentación es bastante floja, porque este caso, el de Toledo, es el caso emblemático para Odebrecht, para el Perú. Fue uno del puñado, en realidad, de casos que Odebrecht presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconociendo el soborno para poder negociar el acuerdo al que finalmente Odebrecht inicialmente llega con Estados Unidos y que desencadena en realidad todo este caso. Evidentemente, pues Toledo va a ser sentenciado por este grave delito. Hay que recordar que Toledo él decía que era un cholo terco y fue efectivamente persistente. Candidateó a la presidencia antes de llegar, candidateó 3 veces, luego candidateó 2 más, que ya no tuvo pues muy buena fortuna. Y fue Toledo este personaje de alguna manera un tanto una curiosidad, ¿no? Parte del folclore político, el cholo de Harvard, ¿no? Que había en realidad estudiado en San Francisco y que era, como lo acaba de decir él en sus alegatos finales, una falla estadística, ¿no? Alguien que provenía pues de la pobreza y que llegó a tener una carrera como economista, incluso en el ámbito internacional. Y claro, eso en realidad, esa narrativa fue lo que sustentó la presidencia de Toledo en buena medida en el exterior, ¿no? Toledo, cuando ya llega al poder, además soporta, ¿no? La guerra sucia emprendida por el fujimorismo, que antes ya había liquidado a candidatos de peso como Alberto Andrade, como Luis Castañeda Locio. Queda Toledo en ese papel y por default, de alguna manera, es que llega finalmente al poder, pero claro, tuvo que, como digo, soportar una andanada y una presión muy fuerte por parte del aparato de Vladimiro Montesinos. Sin embargo, desde un primer momento, pues pudimos ver y medir las debilidades, ¿no? Las miserias del carácter moral del personaje, lamentablemente. El hecho de no haber reconocido a su hija Saraí Toledo, de haberse él resistido hasta el final. Saraí se convirtió en ese momento también en un personaje mediático, era una niña muy despierta que además demandaba el derecho a ser reconocida, y esa terquedad y esa necedad de él al hacerlo prácticamente ya cuando estaba contra las cuerdas, ya hablaba, digamos, de manera muy pobre de quien ocupó la primera magistratura. Pobre también era la reacción que él exhibe cuando Caretas revela estas inconsistencias en lo que él había definido como un secuestro, ¿no? Por parte de las fuerzas fujimoristas y demás, que al final terminó siendo pues una gran juerga, ¿no? Una gran juerga con mujeres, con alcohol, probablemente también con otras sustancias. Y esto hablaba, ¿no? Adelantaba ya debilidades que lamentablemente se hicieron eh, costumbre, ¿no? Durante un gobierno que por el otro lado tuvo luces, ¿no? Tuvo luces en el sentido que, como decía, reintegró al país a la comunidad internacional. Esta narrativa que Toledo vendió, ¿no? De ser el lustrabotas que llega a estudiar en Estados Unidos. Él siempre repetía Harvard, pero no, estudió en realidad en San Francisco. Luego ha tenido, por supuesto, vinculación con Harvard, con Stanford, etcétera. Y claro, ese exotismo, ¿no? Le sirvió muchísimo cuando en el Perú todos estos excesos de los que estamos hablando iban reduciendo su popularidad. A Dina Boluarte le va peor, Toledo llegó creo al 8%, ¿verdad? Pero exactamente, pues a un solo dígito. En este caso, además, él derrotó luego del fraude, ¿no? Perpetrado por el Fujimorismo en el año 2000, derrota luego en el 2001 a Alan García por aproximadamente 6 puntos en segunda vuelta. Y claro, tuvo un gobierno de alguna manera
que iba, como se dijo en ese momento, por cuerdas separadas, ¿no? Era un gobierno donde luego de la recesión del periodo final con Alberto Fujimori, es un gobierno que fue restableciendo la economía, tuvo muchos vínculos internacionales. De alguna manera, si Fujimori la había liberalizado, Toledo comienza la onda de los tratados de libre comercio, con mucha oposición, ¿no? De muchos actores que de alguna forma se fue normalizando, además, y eso sin duda fue saludable para el Perú. Pero al mismo tiempo se tenía, y a pesar de que como hasta ahora se lo reconocen, a pesar de su indisciplina, tuvo buena mano, por lo general, ¿no? Para eh, eh, confeccionar, ¿no? Armar buenos gabinetes. A pesar de que ya se veía estos ejecutivos que no contaban con la mayoría necesaria. En su caso, tuvo una alianza con un personaje que podríamos pues definir como inestable, probablemente sumamente conflictivo, como Fernando Olivera, y lo que esto significó con el choque con el partido aprista y demás, ¿no? Entonces fue un gobierno que de alguna manera, si bien logró esa mínima mayoría para no ser vacado, en su momento se habló de la vacancia contra Toledo en el proceso de privatización, además de algunas compañías eléctricas. Era un momento donde el modelo económico se estaba cimentando y donde Toledo además decidió incrementar el gasto social. Entonces, es decir, era de alguna manera se instaló esta doble mirada entre lo que podríamos llamar una política neoliberal, una política abierta al mundo de comercio, con una mirada también un poquito más social hacia adentro, un país pues donde proliferaba y prolifera hasta ahora, de hecho, la pobreza. Esas fueron las luces y sombras, ¿no? De un gobierno que tuvo de cal, que tuvo de arena, y al final lo que sí fue absolutamente incontrastable fueron los actos de corrupción en los cuales Toledo se vio involucrado. Hay que recordar que él repetía además en las primeras épocas cuando se le comienza a cuestionar. Y hubo actos de corrupción, ya Caretas los había advertido en relación con el papel del ex abogado de Toledo, César Almeida, hubo medios, ¿no? que realmente investigaron estas preocupantes, ¿no? Muestras que ya se veían por entonces, y lamentablemente Toledo sí pues terminó siendo un corrupto, y él decía que él nunca le había robado un sol al erario público, claro, porque lo que hacía era recibir coimas de los privados. Como reporteros, ¿no? Que en esos momentos pues nos iniciábamos, y es decir, eh, pude en mi caso conversar con algunos empresarios reputados, o mejor dicho, representantes empresariales, que si bien no contaban con las pruebas inmediatas, ya señalaban que las prácticas de Toledo y de parte de su entorno, ¿no? En ese momento incluso se enviaban congresistas a cobrar coimas para asegurarse de determinados negocios. Estas prácticas, según decían, no se diferenciaban tanto de las de un gobierno corrupto, ¿no? Como el de Alberto Fujimori. Fue, a diferencia, sin embargo, de Fujimori, un demócrata, y eso hay que decirlo. Respetó no solamente el desarrollo de la democracia en medio de un ambiente hacia su gobierno bastante hostil, de un lado, de la prensa que no había sido particularmente hostil contra Fujimori, ¿verdad? O sea, con Toledo se inaugura de alguna manera este péndulo de un periodismo hiperexigente, hipercrítico, que no se había visto antes, y que por supuesto en muchos casos puede ser y debe ser una herramienta que asegure, ¿no? la defensa democrática. Y Toledo también respetó la transición del poder, claro, como tenía la popularidad, seguramente nadie lo iba a reelegir, e instauró, ¿no? procesos que a la larga han sido bastante complicados, como el de descentralización, ¿no? En retrospectiva se puede ya asegurar que fue una descentralización apresurada, que hasta ahora, de alguna manera, contribuye al deterioro, ¿no? de la cosa pública, y hay que ver, de alguna manera, es ya difícil revertir, pero al mismo tiempo está clarísimo que hay que mejorar. Y es entonces un balance definitivamente mixto, ¿no? Como el de la mayoría de gobiernos, donde hubo luces y, que duda cabe, hubo también sombras.